Entonces vamos a ver este día el código de servicio. Y vamos a ver, mis hermanos, vamos a empezar a comentar, mis hermanos, que Dios nunca llama a gente haragana. Cuando Él me llamó, mis hermanos, yo decía, pero ¿por qué me llamó si yo estoy tan ocupada? Precisamente por eso me llamó. En el reino lo que Dios quiere es que le sirvamos con amor, con diligencia, mis hermanos, ser solícitos en el servicio. Y cuando hacemos eso va a ver usted todo lo que hace Dios. Dice la palabra en Lucas, mis hermanos, 19, que el Señor llamó a sus siervos. ¿A quiénes llamó? Y les entregó sus minas. ¿Qué es una mina, mis hermanos? Fíjese que no es casualidad que le entregó 10 minas. ¿Por qué 10? Porque 10 es un número de totalidad. Fíjese, cuando el Señor entrega 10 minas es porque nos entregó todo. No nos reservó nada, no se reservó nada para sí. Entonces les entregó 10 minas. En el hebreo, mis hermanos, dice que si 10 personas se ponen de acuerdo, sin estar discutiendo, sino que de acuerdo para alabar a Dios, para pedir algo, dice que pueden anular un decreto a nivel mundial. Supóngase que en Estados Unidos se juntaran unos 10 siervos de Dios, pero verdaderos siervos, que sirvan a Dios con amor, que sirvan a Dios con solicitud, con diligencia, y lo hicieran, mis hermanos, con humildad, y fueran siervos que amen a Dios con toda su alma. ¿Sabe qué pasaría? Ellos pudieran anular lo que está pasando en Estados Unidos. Si se arrodillan, porque en ese momento de que se arrodillan para orar, Dios les diría por qué está así Estados Unidos. El Señor les diría, mira, en Estados Unidos lo que está pasando es que están aprobando leyes que no deben de aprobar. Se ha maltratado al hombre extranjero. Y la Biblia dice que no hagamos daño al extranjero, ni a la huérfana, ni a la viuda. Miren lo que está pasando. Sacan gente de allá y dejan niños allá y los papás los sacan, mis hermanos. Estamos haciéndole tanto daño porque estamos dejando niños allá sin padre. Entonces Dios se los diría. Y si ellos piden perdón, por eso dice la palabra en Segunda de Crónicas, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo escucharía y sanaría su tierra. Pero Dios, para un juicio así como el que está a nivel de Europa y Estados Unidos, quiere 10, porque 10 es un número de totalidad que abarca el mundo entero. Y lo vamos a comprobar, mis hermanos, en lo que aparece ahí en Génesis. Cuando Abraham estaba intercediendo, dijo, Señor, si hubieran 50, él pensaba en un jubileo. Si hubieran 40, pensando en el tiempo que estuvo en esclavitud. Si hubieran tanto, hasta que llegó a 10, ya no pudo bajar porque era lo mínimo que podía haber para anular decretos. ¿Verdad que sí? De los más nefastos que pueda el Señor enviar. Entonces, ya no podía decir si hubieran 5, no, se quedó en 10, porque 10 es un número de totalidad. Si usted mira, después del 10 viene el 11, otra vez 1, ¿verdad? 12, otra vez. Entonces, mis hermanos, aquí también 10 tiene que ver con los 10 mandamientos. 10 tiene que ver con las vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes. O sea que es un número que dice mucho en la palabra de Dios. Vamos a revisar Lucas capítulo 19. Lucas 19, sí. Verso número 12. Sí. Y dijo, un hombre de descendencia noble se fue a un país lejano a recibir un reino y luego volver. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les mis dijo. Hermanos, el Señor llamó a 10. ¿Por qué no llamó a menos? Porque la parábola de los talentos habla de otra cosa. La parábola de los talentos habla, mis hermanos, de que Dios le da un talento a una persona siempre que nace, pero ese talento tiene que ver con algo natural. ¿Estamos de acuerdo? Jala lo mejor del padre, de la madre, para que el hombre traiga una vocación, una predisposición a hacer algo muy importante en la vida. Ahora, cuando Él los llama para darles su talento,
ya no es un talento natural. Está hablando de un talento que se le llama tebuná. Fíjese, ¿y a quién le iba a entregar esa tebuná? Que si leemos en la palabra de Dios, tebuná es una palabra hebrea que significa ideas, creatividad, habilidades, inteligencia. Se refería a otra cosa, hasta la prudencia significa tebuná. Entonces, mis hermanos, en ese momento le iba a dar algo de él, algo que era de Dios, ya no del hombre ni natural, sino que algo sobrenatural. Entonces Dios, cuando a ti te llama a servir, ¿qué te va a dar? ¿Te va a dar un talento natural? No, en ese momento te va a dar un talento sobrenatural. Se le llama así porque es un talento que viene de Dios. Si has andado perdido, mis hermanos, tomando decisiones equivocadas, ese talento es de Dios y te va a llevar a tomar decisiones correctas. Pero Dios quiere que nos comprometamos con el servicio, que lo hagamos con amor, que si decimos, mire, vamos a venir a servir a la iglesia, usted está 1 hora antes y viene a interceder por la palabra, viene a interceder, mis hermanos, por la gente que va a venir, para que Dios la prospere, la bendiga, para que sane, para que reciba milagros, ¿me comprende? O sea que tiene que ser un servicio real para Dios. Se tiene que hacer un preservicio para, si hay alguna cosa en esa semana, en este domingo que se va a hacer, orar por enfermos, se va a dar la Santa Cena, todo eso se debe de organizar. Y tiene que hacerse, mis hermanos, con diligencia, con infinito amor, con humildad. No porque yo soy de jefe voy a tratar a la gente así, no. Vamos a ver cómo es el servicio a Dios más adelante, ¿eh? Entonces, fíjese ahí lo que dice, vamos a leer. Porque Él está llamando para dar sus minas, no la mina de usted, no su herencia natural, lo de Dios. Oigamos. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo: hagan negocio mientras vengo. Pero la gente de su ciudad lo aborrecía, por lo que enviaron tras él unos mensajeros diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Después que él recibió el reino y regresó, mandó llamar a los siervos a quienes había dado el dinero, para saber lo que cada uno había ganado. Vino pues el primero y dijo: Marí, amo, tu mina ha ganado otras 10 minas. Oye, mis hermanos, lo menos que espera Dios es que usted use el talento o la mina el 100%. ¿Estamos de acuerdo? Mis hermanos, en el momento en que yo me comprometo a servir a Dios, Dios me va a dar eso, porque Él va a llamar a sus siervos. Él no llamó a sus hijos ni a la gente que lo conocía, llamó a los siervos. Y mire cuántas minas le dio, 10. ¿Y sabe qué significan eso, mis hermanos? Es darle a usted la capacidad de hacer más plata, pero mire, de veras, tener plata en abundancia. Entonces, ¿por qué la iglesia no tiene plata en abundancia? Porque no sirve a Dios. Mis hermanos tienen un compromiso en una rama y se deciden molestarse con cualquiera y se largan. Eso no puede ser. Tenemos que hacerlo con mucho respeto. Y yo, por lo menos, no me retiraría del Señor. Dios me libre. Decirle a mi Señor, hoy no puedo ir a predicar jamás. Nunca lo haría. Porque yo tengo un compromiso con Dios y soy su sierva, mis hermanos. Así es. Vino pues el primero y dijo: Marí, mi amo, tu mina ha ganado otras 10 minas. Oiga, tu mina. Este hombre reconocía quién le había dado las minas. Tu mina. Así es. Y él le dijo: está bien, buen siervo, puesto que en lo poco has sido fiel, tú te encargarás de 10 ciudades. Mis hermanos, la gente quiere que Dios lo levante en una gran empresa, que domine empresas, como a veces yo he dicho de este púlpito, quiero tener una cadena de empresas, quiero tener una cadena de restaurantes. No lo va a dar Dios, porque no voy a tener autoridad para manejar eso, no voy a tener capacidad, no voy a tener, mis hermanos, la habilidad para hacerlo. Eso me lo va a dar Dios cuando yo le sirva.
Entonces, mire, sigamos oyendo. Verso 18. Enseguida vino el segundo y dijo: Marí, mi amo, tu mina ha ganado otras 5 minas. Y dijo también a este: tú te encargarás de 5 ciudades. Mis hermanos, aquí no hay una injusticia. Porque la gente puede decirme, pero ¿por qué a uno le dio 5? Porque ya había trabajado una el 100%. Mis hermanos, ahí viene Dios y dice: le voy a dar a este varón la capacidad de gobernar una empresa. Se la voy a ir poniendo más grande. Pero en eso, mis hermanos, el dinero que es de Dios, porque es un mina, ¿estamos entendiendo? Lo empezamos a gastar en cosas que no debemos. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué estamos haciendo cuando nosotros, mis hermanos, no usamos esa mina el 100%? ¿Qué hace Dios? Él es lo menos que espera que si me da algo de Él, yo lo use el 100%. Y vemos ahí que los dos usaron las minas el 100%. Pero el último, ¿qué hizo? Mire, actuó con una negligencia, mis hermanos. Increíble. Sí. Verso 20. Otro vino diciendo: Marí, mi amo, aquí está tu mina, la he tenido guardada en una bolsa, porque tenía temor de ti, pues eres hombre severo, que recoges lo que no pusiste. ¿Sabe que la gente dice eso? Es que el Señor como exige. A veces el siervo que está a la cabeza es exigente. Entonces, mis hermanos, a veces quizá la gente se molesta, pero así tiene que ser en la iglesia del Señor Jesucristo. Sí. Que recoges lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Él le dijo: siervo malo, ¿Pero por qué le dijo este siervo eso? ¿Sabe por qué se lo dijo? Porque le dijo: ustedes me tienen que dar a mí los intereses. ¿Qué son los intereses? El diezmo, mis hermanos. Escuche que el Señor quiere que uno le diezme. ¿Estamos entendiendo? Recoges donde no sembraste. Yo fui el que me esforcé, pero Dios es el que dio el poder para producir riquezas. ¿Quién da el poder para producir riquezas? Dios. Y por eso Dios le advierte a Moisés y a su pueblo. Le dice: nunca digas en tu corazón: con el poder de mi fuerza yo hice todas estas riquezas. Eso lo dijo Nabucodonosor y lo hizo pasar 7 años, mis hermanos, como una bestia. Y eso es lo que hace Dios cuando nosotros nos queremos, mis hermanos, que todo nos lo merecemos y que no le tenemos que dar nada a Dios, ¿sí? Sino acuérdate de tu Creador, que Él es el que te da el poder para producir las riquezas. ¿Quién nos da el poder? Dios, mis hermanos. Entonces lo menos que espera Él es que cuando usted tenga ese talento, le dé lo que le corresponde, como hacen los judíos que dan el 30% de diezmo. Ya expliqué yo por qué. Sigamos. Verso 22. Él le dijo: siervo malo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que soy hombre severo, que recojo lo que no puse y que cosecho lo que no sembré? ¿Cómo entonces no pusiste mi dinero en poder de los cambistas? Y yo, al volver, habría tomado lo que me pertenece con sus intereses. Entonces dijo a los presentes: quítenle la mina y dénsela al que tiene 10 minas. Ellos, mis hermanos, por eso vemos gente que entre más pasa el tiempo, más plata tiene. Porque al que tiene se le dará más. Y la gente dice: pero ¿cómo puede ser esa injusticia? No, porque ese que tiene más fue el que trabajó el 100% de lo que recibió de Dios. Entonces, mis hermanos, cuando Dios le da un talento a usted, no puede usted ser negligente con lo que Dios le da. No puede irse a su casa a dormir y la empresa ahí descuidada. No puede hacer eso.
Tiene que ser diligente porque esa empresa es de Dios. Así es. Sí. Entonces dijo a los presentes: quítenle la mina y désela al que tiene las 10 minas. Ellos dijeron: Marí, amo nuestro, él ya tiene 10 minas. Pues yo les digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Y por qué le quita al que no tiene nada? Por negligente, por perezoso. Por eso la pereza, según la palabra de Dios, es lo que nos lleva a la pobreza. La pereza. Vamos a leer ahora, mis hermanos, Marcos 10, del 35 al 45. Y Jacob y Onahán, hijos de Zabía, se le acercaron en privado, le dijeron: Rabí, queremos que nos concedas lo que te pedimos. Y él les dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Entonces ellos le dijeron: concédenos que en tu Malhut reino nos sentemos el uno a tu derecha. El Malhut, mis hermanos, es el reino terrenal. Si habláramos de Lein Sof, sería el reino celestial. Pero aquí estamos hablando del Malhut, que es la esfera donde empieza la dimensión terrenal. Entonces estamos hablando de que aquí en la tierra. Sí. Entonces ellos le dijeron: concédenos que en tu Malhut reino nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. A esto él les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber de la copa que yo bebo y hacer tevilá con el sumergimiento con que yo soy sumergido? Bautismo. Mis hermanos, ustedes pueden hacer oración, pueden postrarse a orar con esa vehemencia que lo hizo nuestro amado Jesús. Mis hermanos, un día yo le dije al Señor, le dije, ¿por qué es que pasan ciertas cosas en cierto lugar? Y me dijo, porque la iglesia no ora. Mis hermanos, fíjese lo que está diciendo Jesús, está hablando de la oración que él hizo, ¿dónde? En el huerto, cuando él, mis hermanos, estaba hasta sudando sangre. Se está refiriendo a una oración, mis hermanos, con tefilá. Fíjese, era una oración de súplica en la presencia del Padre. Usted ha hecho eso, de ir delante del Padre y a suplicarle: Señor, que mi hijo sane, Señor. ¿Sabe qué hacemos? Vamos a pedir oración. Y usted no haga eso. Usted póstrese, porque usted es mamá, usted es papá, usted tiene amor para ese hijo. Y es el amor lo que sana, mis hermanos. Él oraba, mis hermanos, con todo su amor, con todo su corazón, ¿sí o no? Y así es como Dios quiere. ¿sí? Por eso les dijo, ustedes me están pidiendo algo tan grande, pero ustedes son capaces de postrarse, de orar con esa tristeza, con ese dolor, para penetrar al trono de gracia y que los escuche Dios. Ustedes pueden hacerlo, porque una oración con tefilá es eso. Ahora hay otra oración que es cuando yo ya entro en guerra. Cuando entro, así como esta Ana, ella entró en un momento con una oración porque dice, era el Dios de los ejércitos, ¿verdad que sí? Ahí es una oración de guerra, donde usted no puede darse el lujo de estar, Señor, va de llorar, no. Debe de actuar, debe de decretar, debe de tomar autoridad. Si el problema está muy encima y si el problema está muy serio, ya no sé ahí, Señor, en el nombre de Jesús, ahí ya no se puede hacer eso. Yo, cuando el Señor me reveló esto, me dijo, si se entrara un ladrón a tu casa, ¿y tú qué harías? ¿Te hincas a orar delante del ladrón para que te mate? No, Señor, ¿y qué harías? Yo empiezo, le dije, a hacer batalla espiritual, agarro un palo, lo saco, pues así tienes que pelear la batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Esa ya es una batalla donde yo voy, mis hermanos, a convocar a huestes espirituales en las regiones celestes, ¿ven? Donde yo voy a enfrentarme con energía, con valor, con un espíritu de conquista.
Pero no voy a estar ahí, Señor, en el nombre de Jesús, por favor, mira que no sé qué. Usted tiene que entrar a guerra. Eso se llama vayeatar, porque es una oración de batalla, mis hermanos. Donde un padre ve que el hijo ya se está perdiendo, que ya se dio cuenta que fuma marihuana, que anda en alcoholismo. Usted no puede estar ahí, ay Señor, en el nombre de Jesús. No, ya tiene que pelear la guerra. Tiene que entrar a una oración vayetar. Así, mis hermanos, si mira que su marido anda ahí mero felicísimo, entonces usted tiene que entrar a una batalla y hablarle a las potestades y decirle, yo no te voy a ceder ni 1 milímetro de lo que Dios me ha dado como mi esposo. Señor, ella es mi hija y no voy a permitir que se la lleve Satanás. Yo voy a entrar a una batalla espiritual. Así tenemos que actuar en el mundo espiritual. No estar ahí, Señor, en el nombre de Jesús, te vengo a pedir. Ya no, ya es una guerra. Por eso cuando el pueblo de Dios estaba enfrentando que ya el enemigo lo tenía atrás, mis hermanos, ¿se recuerda? Cuando ellos estaban en el Mar Rojo, había mar enfrente, había aquí, había allá, no había para dónde tomar qué camino tomar. Entonces estaba Moisés, no tengan pena, ya Dios va a hacer algo por nosotros. ¿Y por qué clamas a mí? Ordénale al mar que se divida. Dile al pueblo que marche, que haga algo. Y dicen que fue la tribu de Benjamín la que se metió, mis hermanos. Y por eso se cree que en el lugar donde está Benjamín, ahí se va a poner el templo cuando venga el Mesías. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ellos fueron los atrevidos. Ellos eran zurdos. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender eso. Y yo miro a la gente llorando, Señor, que mi hijo anda en drogas. No es tiempo de eso. Es tiempo de decirle a Satanás, hasta aquí, ya no más. ¿Verdad que sí? Ver una situación, mis hermanos, que está pasando ya difícil, nada de eso. Entró el enemigo a destruir una empresa, a destruir una familia, te largas de mi casa, ya, hasta aquí. No, mis hermanos, asustados los maridos y las mujeres. Usted va a tener la batalla con las huestes espirituales de maldad y se los va a decir, ¿oyó? Estamos en pie de batalla y no te voy a ceder ni un ápice de la vida de Pedro Cuevas. Y mire, así fue. Así, mis hermanos, que tenemos que aprender que una oración es una oración, tefilá es una oración con súplica, así como hizo Jesús para que Dios cambiara algo. Pero la vayetar es una oración de guerra. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Sí. Ellos le respondieron, podemos. Y Yahshua les dijo, de la copa que yo bebo, beberán. Y con el sumergimiento con que yo soy sumergido. Ellos pudieron orar con Jesús. Pero ustedes ni siquiera pueden acompañarme a orar, les dijo Jesús. Y prometiéndole cosas a Jesús y pidiéndole cosas. Mis hermanos, a veces alguien está feliz que se le dé un privilegio en la iglesia. Es un privilegio. ¿Y qué hace la gente? Empieza a mandar. Mis hermanos, el privilegio es para servir a otros, no para servirse de otros. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Y con el sumergimiento con que yo soy sumergido, serán sumergidos. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, a mí no me corresponde darlo, sino que es para quienes está preparado. Cuando los 10 oyeron esto, comenzaron a murmurar contra Jacobo y Juan. Pero Yahshua los llamó y les dijo, ¿saben que los que son considerados gobernantes de las naciones dominan sobre ellas y sus líderes ejercen autoridad sobre ellas? Oiga lo que está hablando Jesús. Los que son gobernantes de naciones ejercen autoridad sobre ellas. Pero en el reino de Dios eso no es así. Y viene la que yo quiero que usted oiga con atención. Verso 43. Pero no sea así entre ustedes, sino que el que entre ustedes
quiera hacerse grande, sea siervo de ustedes. Y el que quiera ser el primero, sea siervo de todos. ¿Oyó, mis hermanos? ¿Se da cuenta cómo es en el reino de Dios? ¿Y cómo se debe de dar ese servicio? Mis hermanos, mire, es que a nosotros nos falta, fíjese que tenemos que aprender a respetar la autoridad, y le voy a decir por qué. Dice la palabra de Dios en Romanos 13. Vamos a leer Romanos 13, 4 y 5 nada más. Por lo cual nos es necesario obedecerle, no solo por razón del castigo, sino también por causa de nuestra conciencia. Y para eso también ustedes pagan impuestos, porque son servidores de Elohim, que para esto son puestos. ¿Servidores de quién? De Elohim. ¿Y quién es Elohim? Ustedes sirven al Dios supremo, al juez supremo. No hay nadie arriba del juez supremo. Entonces somos servidores de un juez supremo. ¿Y cómo quieren ustedes que nos dé autoridad Dios si no servimos? Ahí dice la palabra que para eso tiene autoridad el siervo de Dios. ¿A quién le da autoridad Dios? Al siervo de Dios. Y vamos a ver ahora, mis hermanos, aquí en Isaías 54, del 13 al 17, para que vean ustedes cómo Dios nos libera cuando somos sus siervos. Ni siquiera tendríamos que poner abogado. Dios lo hace todo. Mis hermanos, quisiera que entendiéramos esta enseñanza. Cuando servimos a Dios tenemos todo de parte de Dios, todo. Talentos, habilidades, tenemos minas, todo lo que el hombre puede desear. Nos da habilidades de parte de Dios, sus habilidades. Vamos a leer. Todos tus hijos aprenderán de mí, y grande será el shalom de tus hijos. Cuando usted, mi hermano, sirve a Dios, Dios lo va a corregir. Y grande será el shalom. ¿Qué significa shalom? No, pero en el sentido hebreo. Grande será la prosperidad, grande será la bendición, grande será la salud, grande será la paz de que disfruten ellas. ¿Y para quién está ofreciendo Dios eso? Para los hijos de los siervos. ¿Para los hijos de quién? Mis hermanos, mire, yo he visto gente que su papá sirvió a Dios con todo su corazón y todo, y miro cómo Dios bendice a los hijos. A veces los hijos ni están cumpliendo con las cosas de Dios, pero Dios los bendice por el servicio de un padre que lo hizo con todo su amor, con todo su corazón. Sigamos leyendo 54, 13 al 17. Verso 14. Con sedacá, beneficencia, ofrenda, diezmo, hacerlo con justicia, serás afirmada, serás apartada de la opresión, y por eso no tendrás temor. El Señor va a apartar a sus siervos de toda opresión. ¿Qué sería de toda opresión? ¿Cómo es estar uno oprimido? Afligido, angustiado, mis hermanos, que la gente dice, ay, no, siento una opresión en el pecho de tanto problema que tengo, ¿eh? El Señor lo liberará de toda opresión, mis hermanos. Aquella angustia de qué va a pasar, el Señor va a intervenir y te va a liberar, varón y varona. ¿A qué es cierto? No va a estar ahí, ay, ¿qué va a pasar? Peor si no me va a ir bien, peor si Dios no me va a bendecir. Te va a bendecir Dios porque Él te va a quitar la opresión. Ajá. Sí. Tampoco de la destrucción tendrás temor. ¿Tampoco de qué? De la destrucción. Nunca se va a destruir tu matrimonio, ni tu casa, ni tu empresa, nada. Pero vamos a ver esa promesa para quién es, porque no es para todos. ¿Es para quién? Para el que sirve a Dios. ¿De qué te va a salvar Dios? Fíjate, te va a dar empresas, te va a dar autoridad, te va a dar dominio sobre naciones. Mis hermanos, y todavía te va a liberar de opresiones, no lo va a permitir Dios, y te va a evitar la destrucción.
jamás dice que será firmado uno, ¿verdad? Porque la destrucción no puede acercarse al que sirve a Dios con todo su corazón y con humildad. Sí. Tampoco de la destrucción tendrás temor, porque no estará cerca de ti. Todo aquel que por mi mano haga volver, entrará en ti, y será ciudad de refugio para tus habitantes. He aquí que yo he creado al herrero que sopla el fuego de la fragua. Oiga, mis hermanos, eso, porque la gente piensa que el diablo es el que hace todo. Y la Biblia no dice eso. Yo le pido a usted que busque en la palabra cuando el diablo tomó la decisión de hacerle algo a un siervo sin permiso de Dios. Quiero que lo mire. Se va a dar cuenta que jamás el diablo se atrevió a semejante cosa. ¿Por qué? Porque si usted es hijo de Dios, Él no lo va a permitir nunca. Entonces ahí dice, ¿me? El Señor es el que hace todo para destruir, no el diablo. Verso 16. He aquí que yo he creado al herrero que sopla el fuego en la fragua y hace herramienta para su obra, y he creado al que hace destrucción. Ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Qué significa ningún arma? Un juicio. Ningún juicio, nada que sea contra ti puede prosperar. Mis hermanos, mire, yo quisiera que la gente me creyera cuando yo predico esto. Quiere decir que el Señor lo va a parar. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Le quieren quitar servicios, el Señor los va a parar. Porque ningún arma es ninguna, no una, no, ningún arma forjada contra ti prosperará. Usted créale a Dios y enséñele a Satanás quién es el que tiene la autoridad en la tierra. Cuando vino Jesucristo, Él tomó la autoridad y se la quitó al diablo. Ya no le cree al diablo. ¿En dónde se la quitó? ¿En dónde? En la cruz, pero ya se la había quitado en el desierto. ¿Oyó? Puso los puntos sobre las íes y le enseñó a Satanás quién era Jesucristo. Era el Hijo del Dios viviente. Él era el juez. Y ahora usted es Elohim, somos los jueces de la tierra. Así es que usted no lo permita, mis hermanos, no esté ahí. Ay, es que fíjese que no quiero ver un hombre de aquí ni una mujer así. Porque sabemos quiénes somos. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Ahí termina. Vamos a terminar. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás a toda lengua. Porque alguien está armando. Vamos a ver a este cómo lo fastidiamos. Están armando, mis hermanos, pero no líos. Están armando algo para hacerle daño a usted. ¿Y quién es él? Está influenciado por Satanás. ¿Y quién es Satanás? Un ser caído, vencido en la cruz. ¿Qué tiene que hacer ahí? Ninguna autoridad tiene él. Sí. Y condenarás a toda lengua que se levante contra ti en juicio. Oiga lo que dice al final. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh. Esta es la herencia de los siervos. ¿Oyó? ¿De quién? ¿Pero qué es usted pidiéndole a Dios justicia o pidiéndole a Dios o decretando eso si no sirve a Dios? No se atreva, mis hermanos. Eso tiene el espíritu de la ley divina para el que sirve. ¿Tiene el espíritu de qué? De la ley divina para el que sirve. Si yo no sirvo a Dios, puedo estar ahí, Señor, ningún arma. Frízale al diablo. ¿Vio? Satanás, no te rías. Mira, a fulano de tal conozco y a fulana, pero vos quién sos, ni servís a Dios y pidiendo lo que no te mereces. Ya te enterró Dios la autoridad que te había dado. ¿Oyeron, mis hermanos? Por eso oramos y no tenemos autoridad, porque no tenemos autoridad, porque Dios se la va a dar al siervo de Dios.
Terminemos de leer eso y vamos a leer para finalizar Malaquías 3 del 15 al 18. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh, y su debida recompensa de mí vendrá, dice Yahweh. Solo de Dios viene la recompensa, de nadie más. Pero es una promesa para los siervos, es una herencia de los siervos. Por eso, mis hermanos, a mí no me importaba que me dijeran no se puede. Es una herencia que yo tengo derecho y yo sé que esa herencia me la van a entregar. Entonces no le demos esa palabra a la gente que no sirve. Hermana, ningún arma forjada contra ti, y no sirve. A mí, como no me gusta mentir, no me gusta prometer lo que no viene de Dios. Porque eso es para los siervos, no para el que no sirve. Ahora leamos Malaquías. ¿Usted quiere ser tierra deseable? Quiere que la gente diga, yo deseara tener lo que tiene esa señora, ese señor, ¿ve? ¡Qué bendición! Todo le sale bien. Tiene una sabiduría para actuar. Tiene una tebuná de parte de Dios. Es que ella como que tiene, como decían de un varón que yo conozco, ese parece rey Midas, todo lo que toca lo convierte en oro. Pero su padre había sido un gran siervo de Dios, mis hermanos. Cuando usted deje de orar por usted y ore por los siervos de Dios, Dios va a cambiar, porque entonces usted es un siervo. El siervo ora por otros, ora por sus hijos y todo, pero también ora por el pastor, ora por los que están sirviendo a Dios, ora para que Dios bendiga esa iglesia, que la prospere, que hayan milagros, sanidades. Eso es lo que hace Dios. Malaquías 3 del 13 al 18. Del 13 al 18. Vamos a ir Malaquías 13 y con eso terminamos. Malaquías 3:13. Las palabras que han dicho contra mí han sido duras. Oiga, que siente duro Dios cuando usted dice algo. Oiga, qué es lo que le parece a Dios duro. Porque no sabe la insensatez, Él sabe la insensatez que estamos cometiendo. Óigalo, por favor, porque yo he escuchado esas palabras de mucha gente. Las palabras que han dicho contra mí han sido duras, dice Yahweh. Pero ustedes me dicen, ¿qué hemos dicho contra ti? Y ustedes han dicho, hemos servido a Elohim en vano. Hemos servido al juez supremo por gusto. ¿A quién es que se sirve? ¿A quién? ¿A qué parte de la naturaleza divina? Al juez. Al juez. ¿Y será que el juez supremo no puede resolver algo para usted? Amén. Él es el juez supremo, hermano. Por eso me gusta la Biblia hebrea. Porque ahí no dice el Shaddai, no dice nada, sino que el juez supremo. Muy aparte es que diga Shaddai, el Todopoderoso. Pero Él tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Él tiene poder para sanarlo, tiene poder para cambiar algo. Pero este es el juez supremo, Elohim. Es para resolver casos difíciles. Es para determinar, es para decretar, para resolver situaciones legales. Mire que es algo maravilloso. Y ese es el grado de autoridad que le da a sus siervos, de ser jueces. Y mire lo que dice la gente, ¿de qué me sirve servir a Dios? Mire qué tremendo. Y va a ver usted lo que dice ahí. Verso 15. De hoy en adelante tenemos por dichosos a los inicuos. Firmes están los que cometen transgresión. Prueban a Elohim, el juez supremo, y los libra. Entonces los que reverenciaban a Yahweh se hablaron unos a otros, y Yahweh prestó atención y escuchó. Y se escribió un sefer, un rollo, un libro. Dios escribe en un libro, mis hermanos, lo que usted dice. Escribe en un libro lo que usted hace para Él. Si da una ofrenda, ¿la escribe Dios? Sí, la escribe. Lea el Salmo 20. El Señor todo lo escribe. Por eso cuando una persona tiene una aflicción, dice, el Señor recuerde tus ofrendas. Porque el Señor escribe todo, mis hermanos. Mire, se escribió un sefer, se escribió un libro, un rollo. Y se escribió un sefer para memoria
delante de él, cabeza de estructura. Para que él lo recordara, mis hermanos. ¿Y quién es el cabeza de estructuras? Elohim. Imagínese como cabeza, ¿será que no sea capaz Dios, el juez supremo, de resolver un problema de usted, mi hermano? ¿Qué dice usted, mis hermanos? Sí. Mire, mis hermanos, yo sí creo en Dios. Se escribió un sefer para memoria delante de él, cabeza de estructura, para los que le temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. Ellos serán míos, dice Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos, el día en que yo haga mi propio tesoro y los perdonaré como el hombre. Ellos serán míos el día de que yo, ¿qué? Abra mi propio tesoro. ¿A qué tesoro se refiere Dios? Mis hermanos, ellos serán míos el día que yo abra mi propio tesoro. ¿Quién es el tesoro? ¿Ah? Nosotros, mis hermanos, somos sus tesoros. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero ¿a quiénes se está refiriendo? Ya a ver que se está refiriendo a los siervos. Somos un tesoro para Dios. Somos sus ojos, somos su nariz, somos sus manos, somos sus pies. ¿Estamos comprendiendo? Somos lo que Él necesita en esta tierra para manifestar su poder, mis hermanos. Así somos nosotros. Gloria a Dios. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿A quiénes perdona Dios? Al hijo que le sirve. ¿Bien? ¿Vale la pena servir a Dios, mis hermanos? ¿Verdad que sí? Entonces ahora yo quiero que usted, mi hermano, en el nombre de Jesús, decida servir a Dios. Pero no lo haga es que fíjese que cuando pueda voy a ir, no le dé el tiempo que le sobra a Dios. Así es que en el nombre de Jesús, un siervo no hace lo que se le da la gana, hace lo que Dios le ordena hacer. Y si se comprometió, lo va a servir primero a Él. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Espero, Padre, que este mensaje haya tocado el corazón de tu pueblo, Señor. Te bendigo, Padre Santo, y te doy gracias, porque tú eres un Dios de bondad, Señor. Eres un Dios de grande misericordia. Y yo te quiero agradecer con toda mi alma, Padre, porque yo siempre he sentido que soy una sierva tuya. Y espero seguir actuando de esa manera, Padre. Te he pedido, Señor, que inclusive, así como mi esposo, de servir a Dios, partió para tu presencia. Qué hermoso, Padre. Te pido perdón por la negligencia que ha habido en mi vida, Padre, y por la negligencia que ha habido en esta iglesia para servirte a ti, Señor. Perdónanos, Padre, y te suplico, Señor, que tu gran misericordia y tu benevolencia y bondad se derrame sobre nuestra casa y nuestra vida para limpiarnos de ese pecado. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Que este mensaje haya penetrado sus entrañas, que haya llegado a lo más profundo de su alma y que Dios les bendiga.